Por favor, me dicen si se ve la presentación. Profe, se ve pero como el otro día. O sea, se ve el PowerPoint, pero no la presentación en sí. Ahora sí. Los extraños todavía no la descifré. Bueno. Bueno. El tema que habíamos empezado a ver la vez pasada era transformaciones adiabáticas. Ya habíamos visto unas cuantas cosas. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con proceso adiabático? Es aquel proceso en el cual el calor vale cero, es decir, idealmente el sistema está recubierto por algún tipo de frontera aislante térmica ideal que impide el pasaje de calor hacia el ambiente, o al revés. Entonces, el calor siempre va a ser igual a cero, y si uno aplica el primer principio, entonces lo que resulta es que el cambio de energía interna en esos procesos va a ser igual al trabajo. Habíamos visto entonces que, como en una expansión el trabajo es negativo, en una expansión adiabática, el cambio de energía interna va a ser negativo. Es decir, que la energía relacionada con la expansión, para hacer la expansión contra el ambiente, salía de la propia energía interna del sistema. Y de ahí está este planteo de que el trabajo adiabático es una función de estado que venía a ser una especie de forma alternativa al primer principio de la termodinámica. Después, si ya nos quedábamos con un sistema que fuera un gas ideal y solamente había trabajo, expansión, compresión, es decir, lo de prima igual a cero, entonces una expansión adiabática en un gas ideal implicaba un descenso de temperatura. Eso era porque el cambio de energía interna era negativo, y en el caso de un gas ideal, el cambio de energía interna se relaciona exclusivamente con la temperatura. De manera que la forma que tiene ese sistema de transferir trabajo hacia el exterior es disminuyendo su temperatura. Muy bien. Hasta ahí era lo que habíamos visto la clase pasada, o la anterior, mejor dicho. Vamos a ver un poco ahora lo que se llaman ecuaciones de Poisson, que son ecuaciones para procesos adiabáticos que además tienen otras condiciones. Las condiciones son las que están indicadas acá. Además de adiabático, que sea solo expansión-compresión, lo que se designa como W' igual a cero, que el sistema sea un gas ideal y que el proceso sea reversible. Así que es un proceso adiabático reversible. Entonces lo que vamos a ser capaces de demostrar son relaciones como esta que está a la izquierda: temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es igual constante para ese proceso, donde gamma es la relación de capacidad es Cp sobre Cv, se define como Cp sobre Cv, y es igual, por lo tanto, también al Cp molar dividido el Cv molar. De manera que es una característica del gas. De la misma forma, una vez que uno demuestra que Tv a la gamma menos 1 es constante para este proceso, aplicando la ecuación de gas ideal, puede demostrar también que
se cumplen estas otras dos relaciones. PB a la gamma igual a otra constante prima, y TP a la 1 menos gamma sobre gamma, también igual a constante durante todo el proceso de la expansión o de la compresión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrar esto, que efectivamente para este tipo de procesos TB a la gamma menos 1 es constante. Para hacer eso lo que vamos a hacer es ir por partes, como aquella vez en que dedujimos el trabajo para un proceso isotérmico, reversible isotérmico. Ahora vamos a hacer lo mismo, ir paso a paso para ir deduciendo esa expresión a la que queremos llegar. Entonces partimos del primer principio, pero expresado en forma diferencial. Aquí, porque en realidad estaría faltando una ecuación ahí para que quede un poco más claro, ¿no? O sea, ¿cómo expresamos el primer principio en forma diferencial? El diferencial U lo hacemos igual, sería igual al diferencial U más el diferencial W. No sé si se ve esto que estoy escribiendo ahí, que sale en blanco. Sí, se ve. Bueno, estos diferenciales para que no queden, para que no se confunda con el diferencial de una función de estado, se suele tachar o poner de prima o hacer algo que no sea exclusivamente una D. Lo importante acá entonces es que el primer principio, diferencial U, queda expresado como el diferencial Q, siendo diferencial Q un diferencial de línea, o sea, Q una función de línea, más diferencial W, siendo W una función de línea. O sea que son diferenciales inexactas, no son diferenciales exactas. Entonces, como el proceso es adiabático, este término del diferencial Q se anula, y lo único que nos queda es que el diferencial U es igual al diferencial W. Ahora, como además habíamos supuesto, o sea que esto habría que agregarlo acá como condición, aparte de adiabático, también habíamos supuesto que W' era igual a 0, es decir, que solamente era trabajo de expansión-compresión. Entonces, este diferencial W de acá, esto de acá, se transforma en esto, menos presión opuesta diferencial W. La presión opuesta es el valor de la presión externa en una variación infinitesimal de volumen, diferencial B, y bueno, se va a designar menos porque esa es la expresión para el trabajo para el trabajo de expansión-compresión. O sea que nos está quedando entonces que para el proceso adiabático, con solo trabajo de expansión-compresión, el diferencial U es menos presión opuesta diferencial B. Vamos a volver. Muy bien, entonces, ahora no se lee bien lo que dice debajo, pero dice reversible. Si nosotros ahora agregamos la condición de reversibilidad, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sustituir esta presión externa por la presión del sistema, porque esa sería la condición de reversibilidad desde el punto de vista mecánico. Presión externa igual a presión del sistema en todo momento. Entonces esto nos queda igual a menos P de B. Y ahora, como sabemos que estamos hablando de un gas ideal, esta presión la podemos escribir como menos nRT sobre B diferencial B. Ahí nos queda entonces una expresión para el cambio infinitesimal o diferencial de energía interna relacionado con temperatura, volumen y un par de constantes. Vamos a hacer otro planteo para el diferencial U en estas condiciones. Como sabemos que el diferencial U es como sabemos, perdón, que el sistema es un gas ideal, el diferencial U lo podemos escribir como N CB molar diferencial T.
Esto por aquello que habíamos visto cuando vimos la experiencia de Joule, que si estamos hablando de un gas ideal, entonces la energía interna depende exclusivamente de la temperatura, la función de una sola variable, ¿no? La energía interna depende de una sola variable, que es la temperatura. Y la expresión que relaciona la energía interna con la temperatura es, en este caso, N por el C sub B molar por el diferencial T. Así que nos quedaron dos expresiones de diferencial U, una que es válida en general para el gas ideal y otra que es válida en particular para el gas ideal en el proceso adiabático reversible. Entonces, si nos quedamos con las condiciones de gas ideal, adiabático y además reversible, podemos igualar estas dos expresiones últimas que nos quedaron y nos queda una ecuación diferencial que podemos reordenar para que nos queden a variables separables. Pasamos la temperatura para la izquierda dividiendo, y además hay una cosa importante acá, y es que los moles se van, se simplifican. Quiere decir que la consecuencia que vamos a poder sacar nosotros de esta deducción va a ser independiente de la cantidad de la masa. Y lo que nos queda entonces es CB molar, diferencial T dividido T, es igual a menos R, diferencial B sobre B. Lo que vamos a hacer ahora es integrar entre una temperatura definida y una temperatura cualquiera. Para hacer esa integración, además, una cosa que hacemos es, este C sub B lo pasamos dividiendo hacia la derecha, de manera de dejar todas las constantes del mismo lado. Y además, para hacer la integración, elegimos como límites de integración, en el caso de la temperatura T sub 1, del estado inicial, y una temperatura T cualquiera. Del lado de la derecha, entonces nos va a quedar menos integral de R de B sobre CB molar y volumen, y los límites de integración son los correspondientes a los de la temperatura, pero en el volumen. O sea que B sub 1 es el volumen que se corresponde con T sub 1, y B es un volumen cualquiera del proceso que se corresponde con una temperatura T. Y ahora integramos. Como tenemos una inversa, la integral es del logaritmo neperiano. Y acá R y C sub B son dos. Acá vamos a suponer que C sub B es constante, o sea que le agregamos una condición más. Y de esa manera, o sea, con C sub B constante, lo que nos queda es la integral de la inversa, es el logaritmo neperiano, o sea que nos queda el logaritmo neperiano entre los dos límites de integración, T y T sub 1. S es igual a menos R sobre C sub B, constantes, por el logaritmo neperiano de B sobre B sub 1. Y ahora, para avanzar, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, este coeficiente que tenemos acá, menos R sobre C sub B, lo podemos pasar para dentro del logaritmo, por propiedad del logaritmo, como exponente. De manera que nos quedaría, este término de la derecha sería igual al logaritmo de B sobre B sub 1 elevado a la menos R sobre C sub B. Y como nos va a quedar entonces la igualdad de dos logaritmos, tomamos eso como exponente de E y tenemos la expresión que nos queda acá a la derecha. O sea, lo que estaba dentro de los logaritmos pasa a igualarse entre sí, entonces nos queda T sobre T sub 1 igual a B sobre B sub 1 elevado a la menos R sobre C sub B molar. Reordenamos. Perdón, antes de reordenar, hacemos una cosa que es este término B sobre B sub 1 a la menos R sobre C sub B. Hacemos algunas cuentas y vemos que menos R sobre C sub B es 1 menos gamma. Ahora en todo caso lo hacemos. Y ahora sí, reordenamos. El B a la 1 menos gamma lo pasamos dividiendo para acá y entonces nos queda como producto o como factor B a la gamma menos 1. Y el T sub 1 lo pasamos hacia la derecha, nos queda dividiendo B sub 1 a la 1 menos gamma, o sea, multiplicando B sub 1 a la gamma menos 1. De manera que, ¿con qué nos quedamos al final? Con que T por B a la gamma menos 1 es igual a T sub 1 por B sub 1 a la gamma menos 1.
T y B son dos valores cualesquiera, mejor dicho, no dos valores cualesquiera, pero dos valores de un estado cualquiera en todo el proceso. La temperatura y el volumen en un estado cualquiera en todo el proceso adiabático reversible del gas ideal. De manera que representan un punto cualquiera del proceso. En tanto que el valor de la derecha, ese valor inicial, en realidad lo que nos interesa es que es un valor constante, porque T1 tiene un determinado valor, B1 también, y gamma también es un valor constante para el gas ideal que estamos considerando. De manera que lo que estamos llegando es a lo que habíamos visto en la transparencia anterior, TV a la gamma menos 1 es constante durante todo el proceso. Bien, de esta manera, si uno, por ejemplo, conoce la temperatura y el volumen inicial, conoce el gamma, y conoce, por ejemplo, el volumen en un determinado momento del proceso, puede calcular la temperatura a través de esta correspondiente a través de esta ecuación. Y así sabe, puede ir relacionando temperaturas y volúmenes en todo momento. Bueno, lo que yo le decía del menos R sobre C sub B y 1 menos gamma, lo podemos ver. No quiero ir acá porque no tengo mucho lugar. Por esto. No sé si se ve la pantalla ahí. La pizarra, perdón. Se ve, sí. Ah, perfecto, gracias. Entonces, digamos que tenemos menos R sobre C sub B, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sabemos de los gases ideales? ¿Se acuerdan cuánto valía Cp menos C sub B? Cp molar menos C Es sub B igual a molar. R. Es igual a R, exactamente, para gas ideal. Por lo tanto, acá podemos sustituir esto por menos C sub P molar menos C sub B molar dividido C sub B molar. Y esto, el C sub P sobre el C sub B es gamma, y C sub B sobre C sub B es 1. Por lo tanto, esto me queda igual a 1 menos gamma. ¿Sí? Bien. Dejamos acá de compartir. Tenemos suerte. Bueno, como siempre les pregunto si se ve. No se abrió la presentación. Ahí está, esto. Sí. Ahora debería. Sí. Bien. Está. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre la deducción que se hizo acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, una vez que uno dedujo esto, entonces es fácil llegar a las otras expresiones de P y B o de T y de P. Por ejemplo, si quiero plantear eh, la ecuación análoga para P, presión y volumen, entonces sustituyo la temperatura por su relación con la presión a través de la ecuación del gas ideal, ¿no? O sea, PV sobre NR. Y entonces la expresión de la izquierda me queda todo en función de presión, volumen y constantes. Entonces hago las cuentas correspondientes y me va a quedar que PV a la gamma es constante. Lo mismo con temperatura y presión. De manera que esas ecuaciones, las ecuaciones de Poisson justamente, entonces, nos permiten encontrar las relaciones entre las distintas variables para un proceso de este tipo.
Bueno, ¿cómo representamos gráficamente? Lo que vamos a hacer es representar en un par de ejes presión-volumen lo que sería la gráfica de un proceso de Poisson y el mismo diagrama representar un isoterma a modo de comparación. Entonces, para poder representarlo usamos justamente la expresión en PV, que era PV a la gamma igual a constante, que tiene todas estas condiciones y alguna más, ¿no? Adiabática reversible, gas ideal, W' igual 0 y C sub constante. En tanto que la PV igual NRT, la única condición es isotérmica, que en realidad implica reversible también. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que si hacemos la representación de la isoterma y de la adiabática reversible o de Poisson, la isoterma sería la línea naranja, que pasa, por ejemplo, por este punto P0, B0, y por ese punto va a pasar también una curva, también de concavidad negativa, pero de derivada más negativa que la isotérmica, que corresponde a la ecuación de Poisson, o sea, este proceso PV a la gamma. De manera que podemos representarlo entonces. Se puede representar porque es reversible, ¿no? Entonces existe la presión, volumen y temperatura en todo momento. Entonces, por eso se puede representar a través de una curva continua. Y además, vamos a ver que esa curva tiene esta pendiente. Bueno, para poder ver eso, vamos a ver justamente las pendientes. Vamos a comparar las pendientes de los dos procesos. Entonces, si tomamos la isoterma, la presión es nRT sobre B, donde T es constante. Así que la pendiente de esa gráfica, presión contra volumen, está dado por la derivada parcial de la presión respecto al volumen a temperatura constante. Como nRT entonces pasan a ser constantes, la derivada es la derivada de 1 sobre B, que es menos 1 sobre B cuadrado. Y entonces, acá lo que nos queda es nRT sobre B, que es la presión, dividido el volumen. O sea que la derivada finalmente nos queda menos presión sobre volumen. Ahora tomamos el de la adiabática reversible, de gas ideal. Despejamos de PB a la gamma igual a P0, B0 a la gamma, es decir, el punto aquel P0, B0 que se veía en el gráfico anterior, era un punto que correspondía tanto a la isoterma como a la adiabática. Entonces, podemos escribir PB a la gamma igual a P0, B0 a la gamma, y de ahí despejar la presión. Entonces nos queda que la presión es P0, B0 a la gamma, y volumen a la menos gamma. Y hacemos la derivada de la presión respecto al volumen por ese camino, que la única forma de aclararlo es poniendo acá Q igual 0 reversible. Y entonces, la derivada es la derivada de B a la menos gamma, o sea que es menos B a la menos gamma menos 1. Por lo tanto, la presión nos queda igual a menos gamma por P0 por B0 a la gamma y por B a la menos gamma menos 1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comparar las dos derivadas en el punto P0, B0. Entonces, en el caso del isoterma, la derivada es menos P0 sobre B0, o si lo queremos escribir como factor, menos P0 por B0 a la menos 1. En el proceso de Poisson, la derivada vale menos gamma, P0, B0 a la gamma, y ahora sustituimos B por B0, nos queda B0 a la menos gamma menos 1, y entonces los B0 a la gamma se nos simplifican, y nos queda menos gamma por P0 y por B0 a la menos 1. Entonces, acá, si comparamos las dos derivadas, en el punto P0, B0, lo que vemos es que la diferencia está en el gamma. O sea, las dos derivadas son negativas, por el signo de menos y porque P0 y B0 son valores positivos.
y porque gamma es positivo. Pero la diferencia está en que la derivada de la adiabática está multiplicada por gamma. Gamma, ¿tiene idea de qué valor puede tener? ¿Mayor a cuánto puede ser? Mayor a 1. Mayor a 1, exactamente, porque es CP sobre CB, y vimos que estamos hablando de un gas ideal, o sea que este CP y CB la relación es R, CP es mayor que CB. Es decir, CP es mayor que CB, el gamma va a ser mayor a 1. Por lo tanto, la derivada de la adiabática es más negativa que la derivada de isoterma. O sea, es más empinada, ¿verdad? Es negativa, pero más empinada, como vimos al principio de todo hace un par de transparencias, o una transparencia, no recuerdo. La transparencia en la cual se mostraban las dos gráficas cruzadas. También se pueden comparar, pero las dos derivadas, yo lo pongo acá porque en algún lado sale la relación de derivadas, pero es un poco más confuso porque cuando uno relaciona las derivadas, derivada de la diabática sobre la derivada del isoterma, claro, se van los menos P0, B0 a la menos 1 y queda nada más que el gamma. O sea que lo que queda es que la derivada de la diabática dividida de la derivada del isoterma es igual a gamma, que es mayor que 1. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que son distintas y que la relación es mayor a 1. Lo que puede dar lugar a confusión es que esta relación da positiva y entonces uno se queda pensando que la derivada de la diabática es mayor que la derivada de la isoterma. Pero lo que pasa es que las dos son negativas. Entonces, a efectos de comparar, yo prefiero hacer lo que hice recién, comparar estos dos valores de acá, donde queda clarísimo que la diabática va a ser más negativa. Bueno, y terminando esto, así como se puede hablar de una familia de isotermas, que serían las líneas naranjas acá, se puede hablar también de una familia de adiabáticas reversibles o ecuaciones o cubos de Poisson, que serían las líneas negras y que, como dije recién, forman una familia de curvas según los rangos de presión y volumen en la cual se desarrolle la expansión o la compresión. Una cosa que vemos acá, por ejemplo, si miramos las curvas del Poisson, es que una expansión, o sea, un aumento de volumen, implica que vamos cruzando distintos valores de isotermas, y como las isotermas evidentemente, bueno, evidentemente no, pero digo, las isotermas ustedes saben que el valor más bajo está en la curva más abajo. A medida que uno va subiendo en las curvas de las isotermas, la temperatura es mayor. Por lo tanto, si uno hace una expansión adiabática, está atravesando isotermas correspondientes a temperaturas cada vez más bajas, lo cual implica que se va enfriando el gas, que es lo que se había demostrado al principio de todo cuando hablábamos de que en una expansión la temperatura tenía que bajar. Expansión adiabática, nunca es ideal, la temperatura tenía que bajar. Y bueno, acá lo vemos gráficamente, ¿no? Si pasamos de este punto a este otro punto, hacemos una expansión y la temperatura bajó. Y lo mismo si vamos al revés, es decir, si comprimimos adiabáticamente. Entonces eso se puede hacer perfectamente. Ahora pasamos de un volumen mayor a un volumen menor y lo que vemos es que la temperatura va a ir aumentando. De manera que el gas se va a ir comprimiendo, va a ir disminuyendo de volumen y a su vez se va a ir calentando, aumentando de temperatura. Siempre en forma adiabática, ¿verdad? Ese calor no se transfiere, no hay transferencia de calor hacia el exterior. Es simplemente un intercambio de energía, es decir, la temperatura cambia en base a un intercambio de energía con la energía interna, entre la energía interna y el trabajo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque por acá estaría
terminando con esta parte. Yo te quería preguntar sobre lo que dijiste del CP menos CB igual a R. ¿Eso dónde sale? Yo no tenía idea. Lo dedujimos la vez pasada, creo. Bueno, no lo Lo dedujimos. de R. Tenés razón. Sí, lo dedujimos y no. A ver, lo que hicimos está en otra unidad, pero la diferencia entre CP y CB está dada por una expresión que sale en realidad del segundo principio de la termodinámica. De hecho, se los había puesto en el teórico. Y que depende de la derivada de U respecto a P, que sabemos que es 0, y de la derivada de, creo que es de B con respecto a T, a presión constante. Sí, Si ustedes sí, lo eso buscan, sí, me acuerdo de la presión. ahí está. Indicada Entonces, nosotros lo que habíamos hecho era sustituir esas derivadas para el caso de gas ideal. La derivada de U respecto a P, a T vale 0 para el caso de gas ideal, y nos quedaba nada más que la otra derivada, que como es, creo que era derivada, insisto, creo, que era derivada del volumen respecto a la temperatura. a presión Como... constante, sí. ahí está. Entonces, el volumen es nRT sobre P. Derivamos eso. Claro, te queda en Respecto a R. la temperatura y te queda NR sobre P. Sobre NR sobre P. multiplicado por el otro P se van y tal. Y con el otro P que está multiplicando esa derivada, se van y te queda NR para la diferencia entre el CP y CB, pero no los molares, los globales, Claro. digamos. Sí, sí, después los Al molares se dividir va a la entre N, N. nos hace N para el otro lado, dividís, te quedan los valores molares y te queda igual a R. Y eso es válido Bien. entonces para gas ideal. No me había dado cuenta de eso. Vale, Bueno, gracias. bueno, no sé si anda Jorge por ahí. Ando por acá. Perfecto. Entonces te cedo la antorcha. Bien. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, se ve. Impecable. Bien, la idea entonces, en la hora que nos queda, es hacer los primeros problemas de primer principio, de los que estaban en la guía, en realidad, no van a ser los primeros dos, sino más bien de los que estaban pautados, los primeros, probablemente dos. Si nos da el tiempo, hacemos tres, pero probablemente nos quedemos en dos. Y el resto los continuamos el lunes y terminamos con la guía de primer principio. Bien, con el que sí vamos a comenzar iguales con el número 1, que nos dice lo siguiente. Tenemos 3 moles de un gas ideal a 27 grados que se expanden de 20 a 60 litros. Y en el estado final la temperatura del gas sigue siendo 27 grados. Nos pide calcular, bueno, como es de esperar, Q y W, calor y trabajo, como vimos en la clase pasada. Bueno, trabajo vimos bastante más. Y ahora agregamos delta U y delta H. Pero, como no nos dice nada la letra del proceso, nos pide hacerlo para dos tipos de procesos. Uno, reversible e isotérmico, y el otro, realizar la expansión, pero contra una presión exterior constante de 1 atmósfera. ¿Sí? Bueno, entonces, para la parte A, vamos a empezar poniendo en limpio los datos que nos van dando los más relevantes. Tenemos 3 moles y son un gas ideal. Ese es el sistema que vamos a estar estudiando. Por lo tanto, en base a ese sistema, de ahí van a depender los signos que obtengamos para el calor y para el trabajo. Y después el otro dato relevante que nos dice es que la temperatura inicial y la final son iguales. Y tienen un valor de 27 grados. Si llegamos hasta acá, ¿podemos decir algo de lo que va a pasar? De lo que nos pide calcular, por lo menos. Sí, podés decir que el tau es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el tau es función del cambio en la temperatura y del tau.
Ahí se cortó al final, pero asumo que vas a decir que delta T es igual a 0, porque la temperatura final es igual a la inicial. Bien, bien, eso lo vieron recién con Néstor. O sea, bueno, lo repasó, lo mencionó de vuelta Néstor recién, que la energía interna para un gas ideal es función exclusiva de la temperatura y por lo tanto, si la temperatura final coincide con la inicial, no tiene cambio de temperatura y su delta U va a ser igual a 0. ¿Ya está? Es lo único que podemos decir hasta acá. ¿Algo más que puedan decir? De eso se desprendería que el calor es igual a menos el trabajo, pero no sé si es lo mismo. Bien, bien, sí, sí. Es otra deducción que se puede realizar, pero está. Digo, en cuanto a valores que pueden decir, ya sé cuánto vale. Es lo único que pueden decir el delta U. ¿Se acuerdan que nos pedían delta H, delta U, U y W? A ver, les pregunto, ¿el trabajo va a ser igual a 0? Ya que estamos con delta U igual a No, 0. A priori parecería que no. El calor, por lo tanto, no va a tener que ser igual a 0 porque dijeron recién por ahí que va a ser igual. ¿Y delta H? Ya que estamos. ¿Cómo calculaban delta H? También es 0 porque también tiene que ver con la variación de temperatura. Exacto. También para el gas ideal, el delta H va a ser función de la temperatura, y como no hay cambio de temperatura, el delta H también podremos decir que es igual a 0. En este caso, delta H y delta U coinciden. No va a ser lo más normal, pero como valen 0 los dos, son iguales. Entonces, bueno, si le ponemos a ver el proceso como es bastante típico en un diagrama PV, ¿qué datos relevantes tenemos que colocar? Bueno, por un lado, la isoterma, porque es claro de esta condición de que la temperatura inicial y la final coinciden, que el gas yo lo puedo ubicar inicialmente en un punto de presión y volumen que está sobre esta isoterma, y al final lo mismo, porque su temperatura va a ser también 300 Kelvin. Entonces, aprovechando el resto de los datos que nos daba la letra, sabemos que al inicio el volumen es 20, por lo tanto, su presión no sé cuánto vale, pero lo puedo ubicar en este diagrama sobre la curva. Lo mismo con el volumen final, sé que vale 60, y sé que el gas al final se va a encontrar en este punto, corte de la línea punteada con la curva del isotermo. Y para la parte A, que nos pedía que realizáramos el proceso de forma reversible e isotérmica, ¿cómo podría yo dibujar o representar el trabajo en esta curva, en este diagrama? El área bajo Valeria. la curva ¿Qué curva? de la temperatura. Exacto, o sea, en este caso el proceso se va a realizar entonces siguiendo la isoterma, y por lo tanto el trabajo va a ser el área ubicada entre 20 y 60, pero por debajo de la curva. O sea, esto está marcado acá en gris. Bien, ¿y cómo lo calculamos? Como ven, me faltaba esto, ¿no? Tenía que delta U vale 0, y como dijeron ahí, va a ser igual a Q más W. Yo tengo dos alternativas: calculo calor o calculo el trabajo, y luego de ahí puedo despejar el otro. ¿Por dónde voy? ¿Por calcular calor o por calcular trabajo? Para el trabajo tendrías los Me datos que parece, necesitas N, RT
y la variación de los volúmenes, que eso lo tenés. Exacto. Y para complementar tu respuesta, para calcular el calor no tienen ni idea cómo hacerlo todavía. O sea, por lo menos no lo vieron en este curso todavía, no vimos ninguna fórmula de cálculo de calor, o sea que vamos a calcular el calor de forma indirecta. Por lo tanto, si yo puedo calcular el trabajo, tengo todo lo que preciso para calcularlo, no va a haber tanto drama. Ahora, vos me dijiste que precisabas N, R, ¿qué más me dijiste? Me perdí. NRT y la variación de NRT volúmenes. y la variación de volúmenes. ¿Para qué? ¿Qué vas a usar para calcular el trabajo? Usamos la fórmula que se derivaba de integrar, que llegamos a que trabajo es igual a menos N por R por T por logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial. Exacto. O sea, yo a priori en realidad para calcular el trabajo tendría que conocer la presión externa y cómo varía en función del cambio de volumen del sistema. Pero para este caso puntual, como ya vimos en la clase pasada en varios problemas, siendo que es un proceso reversible con un gas ideal e isotérmico, yo puedo calcular el trabajo como menos nRT por el logaritmo del cociente de los volúmenes, ¿sí? Que los conozco. Y de ahí, de forma indirecta, determinar. Bien, entonces, ¿cuántos moles tenemos? 3. El R lo conocemos, podemos usarlo en nitro-atmósferas, calorías, joule, lo que fuera. La temperatura la conocemos, 300 Kelvin, y los volúmenes los conocemos, así que lo que queda ahora es simplemente hacer la cuenta. Sería entonces menos 3 por R, por la temperatura 300, por el logaritmo del cociente de volúmenes, y me da menos 81 litros atmósferas. ¿Vale? Otra vez más. ¿Está bien el signo? Sí, porque es un trabajo exponencial. Es un trabajo de expansión, estamos analizando el sistema, el gas como sistema más bien, y por lo tanto, si el gas es el que se expande, el gas cede energía al ambiente y por lo tanto tiene signo negativo con la convención que utilizamos. Y bueno, el calor es simplemente esto con el signo cambiado, o sea, 81 litros atmósferas. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué era lo que te pedía? El delta H, el delta U y Delta el H, delta delta U, calor y trabajo. Calor y trabajo. P. Bien, gracias. Así que tenemos todo. Hacer una duda sobre unidades. Sí. Si lo quisiéramos obtener en joules, tendríamos que cambiar las unidades de R, ¿no? Ujú. Ahí sería 8,3145. Por ejemplo, si fuera en joules sería 8,31314. Si fuera en calorías, 1,987. O a ver, yo lo calculé en atmósferas y después digo, lo preciso ahora en joule. ¿Cómo hago? Y lo multiplicas por el factor de conversión, no sé cuál es. Justamente, lo complicado ahí puede llegar a ser saber el factor de compasión. Yo no lo sé de memoria, pero la forma que lo pueden hacer, a ver si lo puedo escribir acá. Por análisis dimensional, capaz. Claro, sí, sí, pero el tema es que el escollo va a ser, uy, no tengo el factor de conversión, o no me acuerdo el factor de conversión y no me acuerdo dónde lo tengo, si lo tengo en algún lado para utilizarlo. Capaz que googleando, pero en un parcial, por ejemplo, no podrían agarrar, sacar el celular y googlear. Entonces, ¿cómo hacen? Con datos que probablemente sí recuerden o que los van a tener seguramente más a mano. Esto es 81 litros atmósferas. Si yo lo quiero tener en Joule, la forma simple es multiplicar por el R en Joule, o sea, sería 8,314 Joule por mol Kelvin, y después lo dividimos entre el R en litros atmósferas. 82 atmósferas sobre. Ahí. Ahí sí, se hacen las cuentas, van a ver que se cancelan
los litros de atmósferas, y va a terminar quedando Joule. Te cancelan los mol por Kelvin también, obviamente, y va a quedar el resultado en Joule. De la forma más simple, me imagino que por lo menos ahí demostraron que lo tienen sabido de memoria el R en Joule, y el R en litros creo que lo tienen más que sabido, y acá tienen el factor de conversión en un segundo. ¿Sí? Sí. Bueno, acá seguimos con la parte B, entonces. La parte B nos decía lo mismo, calcular calor, trabajo, delta U y delta H, para el mismo proceso, digamos, el mismo cambio de estado, pero ahora realizado de forma diferente, y la forma diferente lo que cambia es que en vez de hacerlo de forma reversible, lo hacemos contra una presión exterior constante de una atmósfera. En lugar de ir por la isotermo, bajamos la presión, dejamos que se expanda, la bajamos a una atmósfera, dejamos que se expanda, y bueno, y cuando llegamos al volumen final, cortamos. ¿Está? Entonces, lo mismo, tenemos inicialmente 3 moles de gas ideal, con temperatura inicial y final iguales, e iguales a 27 grados. Otra vez más, ¿hay algo que ya sepan con esto, con este dato? Con esos datos, de nuevo lo del delta U y delta H. Y sigue siendo cierto. O sea, y no va a tener cambio en su energía interna, no va a tener cambio en su entalpía, porque su temperatura permanece igual. O sea, lo que pierda de energía por hacer trabajo se compensa con ingreso de calor, en este caso. ¿Está? Entonces, bueno, delta U y delta H valen igual a 0, lo mismo. O sea, estamos dando un problema entero sin haber tocado ninguna fórmula de cálculo de delta U. El sueño del pibe. Esto. Bien, ahora, ¿qué es lo que cambia en el diagrama? Si vemos el diagrama y queremos representar el proceso en este diagrama, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que es igual hasta ahora? Entonces, ¿Cómo? primero bajando la presión. Exacto, o sea, lo que tenemos igual es que pasa de 20 a 60. Pero ahora, en lugar de realizar el proceso siguiendo la curva azul, la isoterma, lo que vamos a hacer es, de las condiciones iniciales, vamos a bajar la presión hasta que valga una atmósfera instantáneamente. O sea, lo teníamos con topes, por ejemplo, liberamos los topes, estaba en un pistón, y lo tenemos a presión atmosférica. Bajamos instantáneamente la presión a una atmósfera. Y ahí dejamos que se expanda hasta que llegue a 60 litros. Siempre manteniendo la presión atmosférica, digamos, constante en ese valor. ¿Cómo cambia ahora el tema del trabajo realizado en el proceso? Que va a ser solo la presión opuesta por el delta B. Exacto, o sea, la presión opuesta, que es, ahora sí utilizamos la fórmula con presión opuesta, sabemos cuánto vale la presión opuesta todo el tiempo, y es constante, por delta B. Y lo que nos va a dar entonces que el trabajo, en lugar de ser toda el área grande que está abajo de la curva, va a ser únicamente este rectangulito que está marcado en gris. Bien, entonces, otra vez, para calcular el calor, lo haremos de forma indirecta, calculando primero el trabajo. Como bien dijeron por ahí, el trabajo va a ser menos la presión externa por el delta B, volumen final menos volumen inicial. ¿Lo cuentas? 1 por 60 menos 20 nos da menos 40 litros de atmósfera. Como era de esperar, un valor menor que el que nos daba en el caso anterior. Estamos aprovechando menos la energía de esa expansión del gas por hacerlo con una presión externa constante, y no esta presión que va bajando paulatinamente
como era en el proceso anterior. Y por último, obviamente, el calor vale 40 microatmósferas. Acá la utilidad entonces de haber hecho el cálculo anterior en litros de atmósferas no es tanto la unidad en sí, que es medio incómoda a veces para trabajar, sino que nos permite comparar instantáneamente este resultado con el anterior. Y de vuelta, como es de esperar, el trabajo en este caso, el trabajo realizado por el gas, es menor que el trabajo realizado en el caso de un proceso reversible. ¿Sí? ¿Te animás a repetir eso? Lo del trabajo. Sí, de que es menor esa parte, decir, Sí. claro, que como lo estamos realizando con una presión constante y no bajando paulatinamente todo el proceso de la presión, como era en el caso de un proceso reversible, el trabajo que obtenemos, el trabajo realizado por el gas, es menor que el que tendríamos al realizarlo de forma reversible. Menor en valor absoluto. Ya entendí. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? No dicen nada, asumo que no hay preguntas, y vamos al problema siguiente, que no va a ser el 2, sino que va a ser el 3. Bueno, acá quedaron mal, por lo que veo las barritas. Nos dice, ¿cómo explica que el delta U para un gas ideal que sufre un cambio de estado a presión constante se calcule como N/C sub B molar, de ahí esta primera línea, por delta T, y no como N/C sub P molar por delta T? Esto está como una pregunta de esas que ustedes se podrán realizar, y de hecho es un error muy común en los parciales, calcular para un proceso a presión constante delta U como N/C sub P delta T. Pero en realidad delta U va a ser siempre esto. Ahora vamos a demostrarlo con un ejemplo claro, o sea, planteándonos este proceso que nos dice acá, un cambio de estado a presión constante, y viendo a ver de qué forma podemos dejar de forma contundente que se calcula el delta U como N se sube delta T. ¿En qué nos vamos a basar para esto? Primero que tenemos un gas ideal, y luego esta propiedad que es muy útil, que delta U es una función de estado. Entonces, el proceso que estamos realizando, visto también en diagrama P por B, es un cambio de estado a presión constante, o sea, va a ir en una línea horizontal. En este caso planteamos un caso que vaya con aumento de temperatura. Podría ser sin ningún problema un proceso que fuera con disminución de temperatura y el resultado sería el mismo. No, pero de forma de simplificarlo, de dar alguna condición clara, bueno, es de 1 a 2, cambiando la temperatura, aumentando el volumen, pero sin cambiar la presión. Ahora, como delta U es función de estado, ¿qué es lo relevante de este cambio de estado? El inicio y el final. Exacto. Lo único que nos interesa, voy a marcar acá, es dos cosas. ¿En qué estado está el inicio y en qué estado está el final? ¿Qué pasa en el medio? Me es totalmente irrelevante. Así, el proceso este de pasar de 1 a 2 se hace como está marcado acá, con una línea recta. O si se hace, o, dibujarlo, pero lo cualquiera. Si yo lo hiciera así, así, así,
Sí, se va, viene, hace cualquier cosa y después vuelve. Da lo mismo. Para lo que es el cambio de energía interna, va a dar totalmente igual que se haga por la línea en negro, esta línea simple, o por esta cosa deforme que dibujé acá en verde. Obviamente que nos va a afectar los que no son funciones de estado. Entonces, si yo fuera a calcular el trabajo realizado por el gas en este proceso, el negro no va a ser lo mismo que el realizado en el proceso verde. Pero para lo que es una función de estado, da igual cómo se realiza, siempre y cuando parta de un estado inicial y final iguales. Entonces, ¿de qué forma podrían replantear este proceso para que fuera quizás más simple de analizar? Un proceso de volumen constante capaz. Ujú. Y, o Y sea, después, y después como uno diabático. o sea, vos me estás diciendo que fuera una cosa así, Así, y después de ese punto prima, digamos, al 2. a ver si lo puedo No, dibujar no sé si eso algo. sería más simple, pero... Esto está horrible dibujado, pero bueno, es lo que hay. Vos si No sé pones si una eso sería diabática que más sea así, simple, pero es más o menos lo que se me ocurre. es una posibilidad, ¿sí? Y de hecho vieron recién cómo calcular este cambio para un proceso diabático. ¿Habrá alguno más simple todavía? Uno a volumen constante y luego por la isoterma nomás. Y ya que estamos, claro, ¿por qué irnos tan para arriba, después bajar por una diabática que implica usar las ecuaciones de Poisson, que recién las acaban de ver, las tienen demasiado frescas, cuando podemos hacerlo un poquitito más simple, pero manteniendo un poco el espíritu de lo que estaba planteado, que es subir primero la presión a volumen constante hasta llegar a un punto intermedio 3 que, o casualidad, lo elegimos por eso, esté a la temperatura del punto 2. O sea, que esté ubicado en la misma isoterma que el punto 2. Y luego sí, del punto 3 al punto 2, bajo por la isoterma, que capaz que tiene alguna ventaja. ¿Qué tipo de ventaja se les ocurre que pueda tener bajar por la isoterma? Para lo que es el objetivo, que es calcular cuánto vale el cambio de la energía interna. De 3 a 2 la energía interna va a ser cero. El cambio en la energía interna. El cambio de energía interna de 3 a 2, así como está planteado, va a ser cero. ¿Por qué? Porque sobre la isoterma no hay cambio de temperatura. Porque no hay cambio de temperatura. Si no hay cambio de temperatura, no hay cambio en la energía interna. O sea, a ver, vuelvo a repetir porque para que no queden con la idea que ahí está mal. Lo que planteaban antes de hacerlo por una diabática, se puede hacer, es igualmente válido y para el cálculo de la energía interna va a ser lo mismo, pero es mucho más simple calcular el cambio de energía interna de este punto 3 al punto 2, porque va por una isoterma, que en el otro caso, que era del otro punto 3 más arriba al punto 2, que es por la diabática, que sí, tengo herramientas de cálculo, pero bueno, es mucho más complicado que decir que vale cero. Pero podría ser una posibilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, con este nuevo proceso que nos dibujamos, que es equivalente al 1,2 desde el punto de vista de la energía interna del gas, ¿qué sabemos? Bueno, que el cambio de la energía interna de 1 a 2, porque son iguales, porque son equivalentes los procesos para la energía interna, va a ser igual al cambio de energía interna en el proceso 1,3, del estado inicial hacia estado intermedio, más el cambio de la energía interna del proceso 3,2, haciendo por ahí. Ahora sí, ¿cómo calculan sin ningún mínimo de duda el cambio de energía interna del proceso 1,3? Ahora sí, con el calor específico a volumen constante y el cambio de temperatura.
Ahí va, no hay ninguna duda, espero que no haya ninguna duda de que el cálculo de la energía interna del proceso 1-3 va a ser igual al número de moles multiplicados por el C sub B por el cambio de temperatura 2 menos 1. O sea, el 2 porque es la temperatura del punto 3 también, y 1 porque es la temperatura del gas en el estado inicial. Y como dijeron, el cambio de energía interna del proceso 3-2, ¿cómo va a ser? 0. Pero, 0. Porque no hay cambio de temperatura, por lo tanto, vale 0. Y por lo tanto, el cambio de energía interna de 1 a 2 va a ser NC sub B por delta T. Y ahora sí, no debería haber dudas que esto fue un ejemplo cualquiera. No le pusimos condiciones demasiado estrictas ni a 2 ni a 1. Acá les dibujamos una mayor que la otra, pero con tema de dibujar algo. Pero en ningún momento dijimos que tenía que ser mayor, ni que fuera el doble, ni nada del estilo. O sea, esto creo que queda demostrado que vale para cualquier cambio de estado si queremos calcular el delta U. Pero la duda era, ¿por qué no usar NC sub P delta T? Ahí está en el teórico. Si ven, buscan las diapositivas, hay una fórmula que dice por ahí, NC sub P delta T para calcular algo de un cambio de estado de un gas ideal. ¿Para qué se usa? ¿puedes repetir la pregunta, profe? No lo entendí. Claro, o sea, acá vimos que con esta fórmula NC sub B delta T calculamos el cambio de energía interna para un cambio de estado cualquiera, incluso uno que era a presión constante. Pero en el teórico aparece NC sub P delta T para calcular algo. Ah, el calor a presión constante. ¿Sí? Pero ya vimos que no es para calcular delta U. Y no, porque tenés que tener en cuenta el trabajo también. ¿Cómo? Que tendrías que tener en cuenta el trabajo también ¿Para qué? ¿Para qué? para calcular delta U. No, pero A delta U lo presión calculamos acá constante. con el cambio de temperatura. No te escuché. Podría que el delta U lo calculamos con el cambio de temperatura nada más. Podría calcularlo por otro lado, sabiendo cuánto vale el calor y sabiendo cuánto vale el trabajo, como la suma de los dos. Pero en este caso, conociendo el cambio de temperatura del gas, pudimos calcular delta U como N sub delta T, incluso en un proceso que se da a presión constante. Pero entonces, ¿para qué había en el teórico una fórmula que nos permitía calcular algo como N sub delta T? ¿Qué calculaban con eso? El delta H. El delta H, exacto. El cambio de entalpía. O sea, una cosa, otra cosa, otra cosa. Para calcular delta U en función del cambio de temperatura es siempre con esta fórmula. Y mira acá, que como DH, porque no tengo el delta a mano, N sub P delta T. Lo mismo, para cualquier proceso en el que yo conozca la temperatura inicial y final, sea un gas ideal, en este caso, puedo calcular el delta H con esta fórmula y el delta U con esta otra. Y de vuelta, puedo calcular delta U, evidentemente, conociendo el calor y el trabajo como la suma de los dos. ¿Sí? Jorge, ¿me permitís una cosita? ¿Vale? No, que capaz que para reafirmar un poco lo que acabas de decir. El delta H queda en ese sub P delta T, porque el C sub P, si se acuerdan, era la derivada de H respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, cuando uno hace el integral, integra la derivada por el diferencial T. Y la derivada en este caso es el C sub P. Y cuando acá Jorge marcaba que el delta U 1.3
era NC sub B por el delta T, también es por la misma razón, porque el C sub B es la derivada de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. Entonces, esa es la derivada que hay que usar para hacer la integral. Era eso. Igual yo no entiendo bien, porque si la presión es constante, el delta H no es igual al delta U. Profe, no sé si estás hablando, pero estás muteado. No, estaba muteado, estaba esperando que Néstor respondiera si Sí, yo estaba pensé que iba a esperando que responder él. contestara a vos, Jorge. Lo mío fue una intervención. Nada. No, a ver, de vuelta. Delta H va a ser NC sub P delta T, delta U NC sub P delta T. No son iguales ni C sub. Vieron también recién que C sub B y C sub P eran diferentes, que serían un NR, los molares. Así que delta H va a ser mayor que delta U. Pero nosotros habíamos dado una fórmula que decía que H era igual a U más P por B. ¿O no? Te queda constante la presión, pero el volumen cambia. O sea, el delta H queda delta U más P por delta B, si la presión es Claro, si vos constante. pones el delta. No, pero si delta P es 0. No es lo mismo delta P que delta P por B. Está, ya Claro. entendí. Está, O sea, delta P por B es delta del producto P por B. claro. Como la presión es constante, yo lo podré sacar para afuera en este caso, y quedaría P por delta B. Y bueno, y habiendo un cambio de volumen, no van a ser iguales. Bien. ¿Tiene alguna cosa más? Luego que tenemos 20 minutos, vamos a por lo menos arrancar el problema que sigue. Si no nos da el tiempo, lo vemos en la clase que viene, les queda deberes para terminar de verlo. Es el problema 8. ¿Qué nos dice? Tenemos dos recipientes A y B, rígidos de metal, cada uno con un volumen B, separados entre sí por una llave. En B se hace vacío y en A hay un mol de un cierto gas que sigue. Quedó horrible la ecuación acá, pero sigue la ecuación que aparece ahí, que debería aparecer bien, pero por algún motivo extraño no aparece bien. Donde nos dice que A y B son constantes positivas, características del gas. Ambos recipientes los colocamos sumergidos en un termostato a temperatura T, abrimos la llave y dejamos expandir el gas. Nos pide calcular la cantidad de calor intercambiado con el termostato en función de los diferentes datos que tenemos. Por lo menos en los datos que conoceríamos del gas, tanto A como B, como el volumen B y la temperatura T del termostato. Para redondear nos da unas ecuaciones termodinámicas de estado, o sea, ecuaciones que vinculan la presión con el volumen y la temperatura, y el volumen con la presión y la temperatura. Entonces, en forma gráfica, lo que tenemos es algo similar a esto. Termostato, recipiente, supongamos con agua, que se mantiene a temperatura constante T. Están los dos recipientes estos que están separados, pero con una llave en el medio. Y donde teníamos, de un lado, en el lado A, tenemos un gas, un cierto gas, no nos dice mucho de gas, y del lado B no tenemos nada. Y para terminar de complementar la información que nos daba, teníamos estas ecuaciones que nos vinculan la presión, como ya dije, con temperatura, y, y lo mismo con el volumen. ¿Está? Ahora, antes de analizar esto, primero, ¿se acordar algo de esto? Al experimento de Joule, puede ser. Parecido al experimento de Joule, ¿no? ¿Y el experimento de Joule qué tenía? ¿Cómo era eso? Lo del gas y el vacío era igual y estaba en agua. Ujú. Pero, pero pensé que ibas a decir, pero hay alguna diferencia. Era eso. Bueno, ¿hay alguna diferencia con respecto a lo de Joule?
¿De temperatura? ¿Qué pasa con la temperatura? En el El experimento deseo no variaba. Acá tampoco. Acá tenemos un termostato que mantiene la Ah. temperatura constante. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no variaba en el experimento de Joule? ¿Qué es lo que tipo hacía? A ver si me cuentan. Abría y se expandía el gas. El tipo colocaba un gas. ¿Qué tipo de gas era lo que colocaba? Supongamos que era aire, pero era un gas en condiciones tales que podíamos considerar que era un gas ideal. Sí. ¿Y qué Y es lo que en este hacía? no. Y en este, no sé, Pero no pero nos dice. era un gas ideal. El otro era un gas ideal seguro y este de acá nos da una ecuación que no es la ecuación de gas ideal. Ah, claro, sí. Nos da una ecuación que se cumple, que no es P por B es igual a NRT, sino que es P más algo por B menos algo igual a RT. No parece ser un gas tan ideal el que tenemos acá. ¿Qué otra cosa habría de diferencia? ¿Dónde lo colocaba él, esos recipientes? En agua. Lo colocaba en agua y ¿qué tenía el agua? ¿Qué ponía dentro del agua? Ah, un Aparte del agitador, recipiente. puede ser. Agitador, sí. Los recipientes con los gases. ¿Y qué más? Y un termómetro. No sé, no. O sea, El termómetro, o sea, que la termómetro, diferencia es que el termostato está forzando a que quede la temperatura igual. ese es el tema. Y Él en el colocaba otro el tipo termómetro quedaba y, nomás igual. exacto, él colocaba el termómetro y vendía a ver cuánto era la diferencia de temperatura que se obtenía. Y llegaba a la conclusión que después de hacer esa expansión, no cambiaba la temperatura. Con lo Claro, cual, y acá es el un montón de termostato cosas. lo que hace, no cambia. Acá tenemos forzando el termostato, forzando que el sistema mantenga la temperatura constante. Ah, Y de hecho nos pide que calculemos el calor transferido. A lo mejor terminamos llegando al final del problema diciendo, tap, ¿no? Hubo calor transferido, estamos como... Le pasó lo mismo que le pasó a Yuri. Pero no lo sabemos todavía. Entonces, ¿cómo procederíamos a analizar esto? Si queremos calcular un calor y no tenemos forma de calcular el calor directamente, tendríamos que calcular un trabajo o delta U quizás, pero tenemos que definir previamente que El sistema. el sistema, para ver cómo asignar los signos después, si van para adentro, van para afuera, signo positivo, negativo, habrá que definir, bueno, el sistema que estamos analizando es esto. ¿Cuál sería lo más cómodo que fuera nuestro sistema de estudio? El gas, ¿no? El gas. El gas contenido en A va a ser el sistema, todo lo demás va a ser entorno. Entonces, si el sistema es el gas, ¿qué podemos plantear para ese gas? Recuerda que queremos calcular el calor. Vamos a plantear que el trabajo es cero, puede ser, porque la presión opuesta es cero. ¿Y eso para qué te serviría? A ver, te das viendo el calor y cuando estás calculando el trabajo, es como, parecería que estás delta haciendo otra U, cosa nada que ver. Claro, pero lo puedo vincular con delta U. sí. El delta U para el sistema va a ser O Q más sea, W. claro, te queda que delta U es igual a Q. Me queda que delta U es igual a Q. ¿Por qué? Delta U igual a Q, ¿por qué? Porque el trabajo es cero. Porque está tomando en cuenta que lo que dijo tu compañera es cierto. Ah, ¿por qué sería igual a cero el trabajo? Porque no hay una porque como pasa de un recipiente a otro, ¿no? ¿Sí? O sea, y como hay vacío, como que nunca
se va a seguir expandiendo y nunca va a llegar a algo que le haga una presión opuesta. Exacto. Claro. Recuerden que B estaba vacío y acá había gas. Entonces, cuando yo abra la válvula, el gas se va a expandir libremente. No tiene nada, no está haciendo, no está empujando a nadie, digamos. No está empujando otras moléculas, nada, simplemente ocupa el lugar que estaba disponible. Al no estar haciendo ninguna fuerza contra nadie, entonces, no hay presión opuesta, y por lo tanto, es cierto lo que ustedes dicen, que el trabajo va a ser igual a cero. Por los 2 segundos se perdió porque la presión opuesta es igual a cero. Y por lo tanto, para calcular el calor, vamos a hacerlo mediante el cálculo de delta U. ¿Sí? Ahora la pregunta es entonces, bueno, ¿cómo calculamos delta U? ¿Qué fórmulas conocen para calcular delta U? No se cumplió ningún caso particular en este ejemplo, ¿no? ¿A qué le llamas caso particular? Ah, no sé, a los que vimos de volumen constante, no sé, temperatura, bueno, temperatura constante no, pero presión constante, no sé. En temperatura constante sí es temperatura constante, Ah, pero temperatura constante sí. Ya, sí, sí. ¿cómo? Por el termostato. La temperatura inicial y la final va a ser igual. Eso es lo único que sabemos hasta ahora. Pero, ¿qué fórmulas conocen para calcular delta U en función de la temperatura, por ejemplo? La de NSB delta T, pero eso no es para el gas ideal. Ahí es el tema. Ojo, ojo, mucho ojo, que esa fórmula que usaron hasta ahora, el problema pasado por lo menos lo usamos, el anterior más bien, N se sube delta T para calcular delta U, es válida solamente para gas ideal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se le agrega en el caso de un gas ideal? Habíamos hecho la aproximación de que la temperatura no variaba, la energía interna no variaba respecto al volumen. Exacto. Debido justamente al experimento de Joule, es que sabían que el otro término del cual dependía la energía interna, que era respecto al cambio de volumen, era igual a cero. Pero en este caso no es un gas ideal, o por lo menos no tenemos forma de poder afirmar así a priori, con total certeza, esto es un gas ideal. Entonces, para calcular delta U, vamos a ir a la fórmula más completa, la más general, que es la que incluye el delta T, y al integrar justamente en la derivada respecto a la temperatura, y luego aparece el segundo término, que es este de acá. Solamente hay que tomar en cuenta cómo es la derivada de la energía interna respecto al volumen. Ahora, ¿qué es lo que sí saben de acá? ¿Qué es lo que sí conocen de acá? Más allá de que ya están fijados los límites de integración entre B y 2B, Lo primero vale cero. el primer término vale cero, exactamente. ¿Por qué? Porque se Por la mantiene constante la temperatura. Justamente porque no hay cambio de temperatura, entonces ese término vale cero. O sea, al inicio y al final son iguales. En el medio capaz que pasó alguna cosa, pero no nos interesa. Entonces lo que nos queda pendiente es ver cómo podemos determinar este término. Viendo la hora, les voy a dejar entonces, opa, les voy a dejar como deberes para la clase que viene, ver cómo hacemos con esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá el lunes, y no, el lunes lo veremos, calcular cuánto vale, o buscar alguna forma de calcular cuánto vale
delta U, o sea, ese término nada más tenemos acá, y como nos pide el problema, en función de las variables del sistema, o sea, no sabemos cuánto vale este coeficiente, pero conocemos datos del gas, conocemos la temperatura final, conocemos bueno, los factores, los parámetros aquellos A y B del gas. Así que tal, les dejo eso como pendiente para el lunes, así lo vemos con un poco más de tiempo. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que les pueda surgir, me le preguntan el lunes. Buenísimo, gracias. Bien. Bueno, Teníamos vamos por una acá. duda del cálculo anterior, no sé si te puedo preguntar. Dale, sí. Del ejercicio 9,